y hoy en nuestros estudios va a estar con nosotros, ya está con nosotros el doctor Carribero para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la causa Nisman. Vamos a ir analizando paso por paso y detalle por detalle. Muchas preguntas para hacerle al doctor Carribero. Vamos a hablar sobre lo que pueda llegar a decir Estiuso, sobre la protección que habrá sobre él. Además, la disconformidad planteada por la jueza Arroyo Salgado con respecto al accionar hasta ahora de la fiscal Fein. Este y muchos temas más sobre el caso Nisman en instantes, en detalles, aquí en Diario 26. Y decíamos, ya está Hugo López Carribero en nuestros estudios, vamos a hablar del caso Nisman. Y quería preguntarle, Carribero, antes que nada, y hemos escuchado estos últimos días, ¿no?, a varios funcionarios, incluso colegas suyos, hablar de cómo era el fiscal Alberto Nisman un tiempo atrás. Y muchos incluso decían, si ustedes googlean una nota de Nisman de hace un año, de hace 2 años, era y se mostraba él totalmente diferente a lo cual se mostró en el último tiempo. Y quería preguntarle a usted, antes de ahondar en los temas y en los detalles, cómo era él y si usted lo conocía. Sí, bueno, Emiliano, yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando él trabajaba, cuando el doctor Nisman trabajaba en el Juzgado Federal de Morón. Hace ya bastantes años. Yo era estudiante en esos tiempos y él ya se desempeñaba en la justicia federal, en este caso en la ciudad de Morón. Una persona muy profesional, muy seria, bastante introvertida, que luego, bueno, fue haciendo su carrera judicial, luego fue secretario de Cámara Federal en San Martín, hasta que fue nombrado fiscal. En ese ámbito nosotros lo veíamos, como le decía recién, una persona seria, introvertida, muy concentrada en su trabajo, muy compenetrada con su labor jurídico y, por supuesto, con una inquietud muy genuina de prosperar en el ámbito de su carrera. Luego, cuando él fue fiscal, ya fiscal general, con unas responsabilidades, por supuesto, mucho más importantes, nosotros nos desconectamos, ya no teníamos mucha relación directa, más que un saludo esporádico. Y, por supuesto, a raíz de la causa AMIA, él fue tomando notoriedad pública, cosa que antes no tenía, aun cuando el mismo grado de responsabilidad se entendía que tenía su trabajo. Pero la responsabilidad pública lo hizo al mismo tiempo más público y bueno, tal es así que, al modo de ver, discúlpeme que hable de mí, ¿no es cierto?, pero me llamó poderosamente la atención la entrevista que le otorgó a una revista de circulación nacional. En ese ámbito yo no esperaba que lo hiciera porque hasta ese momento entendía que estaba tan compenetrado con su trabajo que no tenía tiempo para esas cosas. Doctor, usted decía que era un hombre muy profesional, el doctor Sí. Nisman. ¿Usted diría que Alberto Nisman habría firmado una denuncia que no haya sido escrita por él? Porque lo que se dice desde algún sector del gobierno es que la denuncia que presentaba Alberto Nisman a la justicia, donde acusa a la presidenta, no fue escrita por él. Yo lo veo muy poco factible a eso. Lo veo poco factible en el temperamento de haberlo conocido hasta donde lo conocí. Claro. ¿No es cierto? Lo veo poco factible que haya accedido a una situación tan irregular como es ser fiscal general y suscribir un documento que no fue confeccionado con él o por lo menos con su equipo de trabajo y fue consensuado. Es decir, y sobre todo cuando se trata de una denuncia de esta seriedad, ¿no? Cualquier documento en la Fiscalía, creo que cualquier documento, por más simple que sea o por más complejo, mi impresión es que no sería posible esta situación, ¿no? ¿Qué tan importante es el barrido electrónico, Carribero? El barrido electrónico que se volvió a hacer en la ciudad de Salta, o se intentó hacer sobre el arma utilizada, tiene una lectura muy importante dentro de la posibilidad de un suicidio. Es muy importante, por supuesto que sí. De allí se arrojan elementos de prueba indubitados que en la causa tienen relación importante, como es, por supuesto, individualizar el arma usada en el hecho y establecer si la persona fallecida es quien la usó. Es un dato muy importante que en este caso aparece a través
de la búsqueda negativa en la mano del doctor Nisman, así como también en el arma por ahora, aparece un resultado negativo que viene a sembrar dudas en el hecho más que certezas. Por eso hubiese sido muy importante establecer la situación inversa. Ahora, ¿se estableció en forma negativa? También es un dato de trascendental importancia en la investigación, por supuesto que sí. Pero no es determinante, o sea, se pueden seguir haciendo otras pruebas. Se pueden hacer otras pruebas. Por supuesto que las nuevas pruebas deben ser fundadas, deben tener un motivo, deben ser en el contexto de un ánimo atendible y pertinente. Debe saber por qué se va a hacer y en qué sentido. Pero pueden hacerse, sí. De todas maneras, no va a ser lo mismo que una reconstrucción del hecho. Esto no es así. A lo sumo será una recreación del evento que le tocó al doctor Nisman, porque la situación de la humedad del baño, la situación de la antigüedad del proyectil, si los proyectiles del arma fueron conservados en el mismo lugar, a la misma temperatura, con la misma humedad ambiente, es decir, hay una serie de cuestiones que están directamente relacionadas con la posibilidad de recrear nuevamente el hecho tal cual fue. De la misma forma sería imposible hacerlo porque nadie estuvo allí para establecer cuáles son los parámetros de la humedad, por ejemplo, del tiempo que transcurrió entre el disparo con precisión y el hallazgo del cuerpo y del arma consecuentemente, pero se hace una aproximación, más o menos. Y el proyectil que se usó, por supuesto, se usa una sola vez. ¿Se pueden usar otros proyectiles que estaban en el arma? Sí, se pueden usar, pero no siempre son de idéntica calidad o de idéntica conservación, ¿no? Entonces, eso genera una dificultad interpretativa en los peritos y en sus conclusiones que he trasladado como una duda razonable dentro de la investigación penal. Quería preguntarle con respecto a lo que decía nuestro graf recién, al pedido de nulidad que pueda llegar a ser la defensa de Lagomarsino, en caso de que no los dejen presenciar la declaración de Estiuso. ¿Esto se puede hacer, doctor? Bueno, en principio ya se dejó trascender a través de la fiscal Fein que el señor Lagomarsino no se encuentra imputado en esta causa. Se encuentra observado judicialmente en el marco de otro delito que está contemplado en el artículo 189 bis, que es haberle entregado el arma a una persona que no era legítima usuaria en ese instante. Quiere decir que, entiendo yo, interpreto que sin perjuicio de las razones que puedan ser presentadas por la defensa del señor Lagomarsino, no habría una nulidad que pudiera prosperar en este sentido. Es decir, que la defensa de Lagomarsino pueda presenciar o no la declaración de un testigo, en este caso ni quita ni pone nada, más bien todo lo contrario, estaría exenta de esa posibilidad porque no es parte en el proceso, motivo por el cual la Fiscalía podría excluirla a la defensa, ¿no? Del señor Lagomarsino en ese elemento probatorio de trascendental importancia. Doctor, que le hayan pedido una muestra de ADN a Lagomarsino no modifica, digamos, la situación de Lagomarsino en el expediente. No quiere decir que cambia ninguna carátula, nada. Él sigue siendo simplemente testigo. Absolutamente. Por ahora es un testigo y está siendo observado solamente por la justicia como posible autor de otro delito, que es el delito de haberle entregado un arma a una persona que no era legítima usuaria. Ahora, esa extracción de ADN es a los solos efectos de compararla con el ADN hallado hace pocas horas en una taza de café o de té en la bacha del departamento del doctor Nisman. Es decir, esa situación estaría incluso ratificada por su propia declaración pública en que él efectivamente estuvo allí, se preparó él mismo una taza de café, circunstancia que le llamó poderosamente la atención, decía, porque el doctor Nisman era una persona muy atenta y que cuando recibía una visita de ninguna manera podía pretender que esa misma visita se preparara un café, por ejemplo, sino que él mismo se lo preparaba como buen receptor. Entonces, esa situación solamente queda circunscripta a una posible comparación de ese ADN, que por otra parte entiendo en la investigación penal muy poco tiene para aportar como elemento de prueba a los efectos de establecer la claridad del hecho investigado. ¿Por qué piensa Carribero que ahora la jueza Arroyo Salgado cuestiona de alguna forma el trabajo de la fiscal Fein? Allí la doctora Arroyo Salgado, en representación de sus hijas, se ha constituido como querellante, es decir, como parte
ayudando en este caso a la Fiscalía y a la Administración de Justicia en esclarecer el hecho. La doctora Arroyo Salgado, con muy buen tino, entiendo yo, y con una experiencia tribunalicia muy amplia, ha objetado algunas manifestaciones públicas que realizó la fiscal en el marco de entender que esas manifestaciones serían un obstáculo para la investigación. Entiendo que podrían ser atendibles, que podrían ser pertinentes. No es una impugnación, sí es una crítica. La crítica en una conducta puede hacer que esa conducta se corrija y en todo caso que se pueda encauzar nuevamente. Tal vez no con un secreto de sumario, pero sí con una mesura más pertinente para hacer declaraciones públicas. Creo que es atendible lo que la doctora Arroyo Salgado ha manifestado. Sí, cambió de abogado también, es el doctor Germán Carlevaro. Exactamente. Será ahora quien la represente, ¿no? Sí, un profesional con mucha experiencia en el fuero penal, sobre todo en el fuero penal de Capital Federal, ya sea en el fuero ordinario o en el fuero federal, que seguramente va a tener la mejor intención y la mejor óptica para resolver o para avanzar por lo menos en el desarrollo de la investigación. Un profesional muy serio y con mucha experiencia en el marco tribunalicio. Doctor, trascendió en el día de ayer cuando la mamá de Alberto Nisman se entrevistó con Viviana Fein, sí, que justamente la madre de Nisman habría retirado objetos de la caja de seguridad de Nisman antes de que fuera allanada. La doctora Fein puede pedirle que lleve esos objetos. Sí, por supuesto. Ha sido una inquietud también muy razonable por parte de la Fiscalía indagar sobre esa posibilidad y poder establecer dos cosas. Primero, si efectivamente se ha producido esa extracción de los objetos en las cajas de seguridad. Y por otro lado, al pretender exhibirlos o a solicitar que se exhiban, estudiarlos para saber si esos objetos pueden tener alguna relación directa con el hecho investigado, ya sea por un suicidio, por un homicidio o por una instigación al suicidio. Por supuesto que es razonable la inquietud de la Fiscalía en este caso para poder avanzar en el desarrollo de la investigación. En caso de ser afirmativo a alguna de los objetos que ha retirado la madre de Nisman, ¿se la puede acusar de algo, de encubrimiento, de obstaculizar el desarrollo del proceso? No, en tanto y en cuanto el retiro de esos bienes hayan sido de buena fe. Claro. Yo descarto que la señora haya pretendido hacer eso, obstaculizar la acción de la justicia. Podría ser que sea digamos, interrogada exhaustivamente, siempre teniendo en cuenta el dolor que está pasando, por supuesto, por la pérdida de un hijo. Sí, podría ser interrogada exhaustivamente de dos cosas, como decíamos recién, el contenido de la caja fuerte y el porqué de haberlos retirado, si había alguna, digamos, algún propósito familiar, pero no sería apropiado, entiendo yo, ir más allá e imputarle algún delito justo en este momento en que por una parte ha perdido su hijo y por otra parte la justicia tiene el interés en su colaboración, claro, en su colaboración para llegar a la verdad de los hechos y que sería una pieza fundamental en todo caso, por supuesto, si se encontrara algún elemento de prueba en esa caja fuerte que tenga relación directa con el hecho en estudio. Tiene en su poder ya la fiscal, doctor, las grabaciones de la autopista Ilia. Sí. Que fueron brindadas por el gobierno porteño, bueno, entiendo. esas tengo para mí, ¿no? Ustedes corríjanme, pero tengo para mí que esas grabaciones están relacionadas con el relato de Lagomarsino. Exactamente. ¿Es correcto? Sí. Bien. Sí, sí. Esas grabaciones están porque Lagomarsino dice haber estado más temprano en la casa del doctor Nisman o el departamento del doctor Nisman y luego, ante la petición del mismo en proporcionarle un arma de fuego, volvió al conurbano bonaerense a través de esa arteria de comunicación, de esa autopista, para munirse, para recoger el arma de fuego de su casa y llevársela nuevamente. Esta situación que habría estado y habría vuelto a estar más tarde el señor Lagomarsino en la casa de Nisman, estaría más o menos certificada por las cámaras de seguridad de la Torre Lepar. Sin perjuicio de ello, la fiscal quiere ir más allá y certificar de manera indubitada el trayecto de ida y de vuelta que hizo Lagomarsino para establecer la veracidad de sus dichos y que en alguna medida no haya mendacidad en los mismos. Ahora, doctor, la última por mi parte. ¿Por qué piensa usted que Estiuso rechaza la custodia que le ofrece el gobierno? Bueno, todos los agentes de inteligencia son, por naturaleza, por su formación, reacios a estar rodeados de una custodia. Creo que entiendo
que es el motivo sustancial por el cual se rechaza ese tipo de acompañamiento. La custodia no solamente sirve particularmente para asegurar la integridad física del custodiado, también sirve para establecer la posibilidad de que la persona no se escape. Claro. Las dos cosas, ¿cierto? Puede ser custodiado y vigilado al mismo tiempo, de la misma forma. Entonces, esa situación pareciera ser, para un agente de inteligencia, algo urticante y es, bueno, atendible. Aún así, esta situación puede ser resuelta por el Poder Judicial, por la jueza o por la fiscal, en contra de del interés del ex espía. Vamos a repasar algunas placas con respecto a esto, una especie de resumen y ítems y puntos más importantes, por lo menos de las últimas horas, con respecto al caso por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y allí teníamos: Estiuso será testigo por cuestiones irregulares en la causa AMIA. El abogado de Lagomarsino, el doctor Rusconi, quiere estar presente. Y allí decíamos recién, ¿no?, Carribero sí, pediría la nulidad de la causa si no lo dejan presenciar la declaración del ex espía de la CIDE. Sí, en ese marco ratifico, Emiliano, que la situación de Lagomarsino es no ser parte por ahora en la investigación de la muerte. Por lo tanto, no habría motivo, a mi modo de ver, motivo de nulidad. La segunda de las placas que compartimos aquí en Diario 26, el segundo barrido electrónico dio negativo, como habíamos comentado aquí. No se hallaron restos de bario, antimonio y plomo, que son 3 elementos que se desprenden de la deflagración del disparo. Esa situación también es una situación, bueno, curiosa, porque en el ámbito de la justicia y especialmente también de la sociedad había mucha expectativa en saber qué se iba a establecer en el laboratorio de la ciudad de Salta. Y en ese ámbito se ratificó lo que se había dicho desde el laboratorio químico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que fue convocada en su primer momento para establecer el mismo procedimiento pericial. Esto fue lo que dijo la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Solo encuentro garantías en la Defensoría General. Y lo decíamos recién, cambió de abogado por el doctor Germán Carlevaro y cuestiona el trabajo de la fiscal Viviana Fein, fiscal que a mi entender se mostró prudente, por lo menos en la última semana. ¿Es probable, Carribero, que la fiscal Fein vuelva a citar a Lagomarsino para que amplíe el testimonio? Sí, por supuesto. Es probable eso y también es factible que extraiga testimonios de esta causa. Es decir, extraer testimonios quiere decir que le saque fotocopia. Le saque fotocopia y envíe esa causa a otra fiscalía, que en este caso es una fiscalía contravencional de la ciudad de Buenos Aires, para que lo indague en el marco de el artículo 189 bis del Código Penal, que es haberle prestado un arma a una persona que no tenía autorización legal a ese momento. Pero antes que eso, antes de ser indagado, como usted dice, es posible que lo convoque nuevamente para, digamos, interrogarlo más exhaustivamente, para establecer alguna duda que haya surgido en estos días luego de su última declaración, con posterioridad a haber observado sus declaraciones públicas en los canales de televisión. Sí, es posible. También es posible que luego de que se le reciba declaración testimonial al señor Estiuso, lo vuelva a convocar a Lagomarsino para comparar esas declaraciones con alguna contradicción, con algunas contradicciones entre ellos. Por supuesto que sí, que es posible y es muy factible. Le presta el arma a Lagomarsino a Nisman, pero Nisman tenía este permiso teóricamente vencido, y allí no hay una dicotomía sobre de quién es la culpa. ¿De quién se la presta o de quién recibe un arma sin poder realmente utilizarla? Bueno, las dos cosas. Lo que sucede es que en el caso del doctor Nisman, la acción por la tenencia de ese arma queda extinguida por su muerte. Es decir, no se lo podría juzgar porque ha fallecido. En el caso del señor Lagomarsino, sí se lo puede juzgar porque el Código Penal sanciona con una pena que va de entre 1 a 6 años de prisión a quien entregara, a quien prestare un arma a una persona que no fuera legítima usuaria. Si fuese legítima usuaria... ¿Cualquiera sea la causa? Cualquiera fuera la causa, exactamente. Salvo que se acredite una situación de fuerza mayor, una situación excepcional que pueda emerger como un elemento de exhibición, es decir,
una situación muy excepcional que hasta el momento no se ha planteado. No veo la posibilidad de que pueda verificarse, tampoco lo ha esgrimido el señor Lagomarsino en sus declaraciones públicas, ha reconocido el hecho sin ningún tipo de eximente y casi sin ningún tipo de atenuantes, es decir, queda comprendido en ese artículo que establece una pena de 1 a 6 años de prisión en esa acción delictiva. No hubiese sido delito si el doctor Nisman hubiese tenido el permiso, la autorización vigente al momento de recibir el arma, porque eso sí está permitido por la Ley Nacional de Armas. Pero como no estaba el permiso vencido, el Lagomarsino habría cometido ese delito en el marco de la seguridad pública. Carribero, como siempre, gracias. Con todo aprecio, mucho gusto. Hasta luego.